Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con Bárbara Bustamante para hablar de historia. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente ya llevamos tanto tiempo acompañando a la gente durante los fines de semana, así que esta semana, eso sí, yo estoy muy contenta de estar aquí, pero el tema que traemos, la verdad es que no es el de los mejores. No, pero es un tema que era necesario, creo yo, que lo toquemos, particularmente porque están todos preocupados sobre lo que está pasando. Sí, pues están todos preocupados por este recrudecimiento de este conflicto que parte por denominarse conflicto árabe-israelí, que la verdad hoy día podríamos decir que es el conflicto palestino-israelí y más en específico lo que ha ocurrido a raíz del atentado del grupo Hamas en territorio israelí y la respuesta de Israel ahora en la Franja de Gaza. Y para eso, para poder entender por qué, hay que remontarse mucho tiempo atrás. O sea, cantidad. Porque además, para que un poco ordenemos las cosas, este conflicto es un conflicto que tiene la causa histórica, podríamos decir, judía por una parte, la causa histórica palestina por otro, pero además tiene tres componentes que complejizan todo, porque hay una variable religiosa, que evidentemente tiene que ver con dos religiones distintas que coexisten. Por otro lado, tenemos una variable socioeconómica que tiene que ver con la realidad que Israel va a convertir este territorio, literalmente el desierto, en un vergel, en relación a la pobreza en la que vive el resto de la gente que está en este lugar. Y por otro lado, la más compleja, a mi juicio, y la más importante para explicar todas las dimensiones que hoy día vemos, un componente ideológico, porque el Estado de Israel se va a formar ya justamente en un periodo de Guerra Fría, y eso nos lleva a que hoy día la gente diga, si tú eres de derecha tienes que apoyar a Israel, si tú eres de izquierda tienes que apoyar a Palestina, lo cual es una estupidez porque efectivamente la ideología nubla la mente e impide ver la realidad. Absolutamente, nubla la mente, y en el caso de este conflicto, ese reduccionismo histórico de intentar plantearlo simplemente desde ese punto de vista es no entender absolutamente nada de todas las variables que existen en este conflicto y qué es lo que hace que sea tan difícil de resolver y que uno hoy día lo mire, y la verdad es que imaginar una salida pacífica a esta situación se ve prácticamente imposible en este momento. Sí, no hay un interés y hay mucha política de por medio, que eso también va a ser importante que podamos ver. Pero efectivamente, si nosotros nos remontamos a las dos causas, hay que partir un poco planteando que efectivamente ambos pueblos estuvieron en un comienzo en esta zona. Es en rigor a nivel religioso la tierra prometida, y evidentemente es un lugar donde vivían los filisteos, que eran los palestinos, por una parte, y vivían también los judíos. Y sí hay que decir que fue una tierra ocupada siempre. ¿Ya? No hubo, porque podríamos decir, claro, hay Estado de Israel desde el año 47, pero no había Estado de Israel y tampoco había Estado palestino a lo largo de la historia, porque podríamos decir, van a estar y aquí un poco podríamos decir, por una parte, tenemos los abásidas, ¿no es cierto? Tenemos los persas, tenemos los Alejandro Magno, tenemos una serie de dominaciones. Los romanos, claro. Y los romanos son los que llaman al lugar Palestina, y ahí es importante que en la ocupación romana se va a producir la expulsión de los judíos después del incidente de Masada, después en el gobierno de Tito, y por lo tanto se va a formar esta diáspora judía, que no quiere decir que todos los judíos se fueron, sino que hay judíos que también se quedaron. Eso es importante plantearlo. Incluso si uno se remonta un poco más atrás que el Imperio Romano, como para tenerlo claro, o sea, efectivamente esta es la tierra prometida por Dios a Abraham, y después con su hijo y con sus nietos se conforman las 12 tribus, y ellos comienzan a hablar, construyen el primer templo, en el monte de Sión, de ahí viene después la denominación de sionistas, ¿ya? Y en medio de todas estas dominaciones que tú mencionas, hay que recordar que cuando son dominados por los babilonios, claro, Nabucodonosor va a llevar, se va a iniciar lo que es el cautiverio babilonio, o sea, va a llevar a toda esa población judía
a Babilonia como pueblo cautivo y va a destruir el primer templo. Entonces, históricamente está esta cosa de, y después con la dominación de los persas, Aquemenia, Ciro el Grande es el que les permite, les permite regresar. Y después los romanos, efectivamente, en el año 70. Bueno, de hecho, eso es bien importante también tenerlo en cuenta y para que la gente lo recuerde. O sea, si nosotros pensamos cuando se produce la unificación italiana, Giuseppe Verdi, que va a pelear y va a ser una de las figuras, podríamos decir, artísticas detrás del concepto del Risorgimento, va a hacer una ópera que es Nabucodonosor, en la cual va a establecer el vapenciero, que es este coro de los peregrinos, de alguna manera, de la vuelta, digamos, del pueblo subyugado, que es una canción política para su tiempo, y que, ojo, hoy día lo usan para los matrimonios, que yo me mato de la risa porque es una canción política, maravillosa. Parte siendo como el himno de Italia, así como claro, y la gente lo utiliza para los matrimonios. Es bellísimo. Bellísimo. Sí. No lo cantemos porque sería terrible. No. Me dieron ganas de tararearlo. Sí, no, pero no lo hagamos. Pero efectivamente van a estar, va a ser ocupado, si nosotros pensamos después Roma, o sea, pensemos en el Imperio Romano después se va a dividir en dos, se va a caer la parte occidental, pero la parte oriental es el Imperio Bizantino, por lo tanto van a permanecer todo este territorio bajo la administración bizantina. Ese imperio bizantino va a ser conquistado en 1453 por los turcos, que evidentemente los turcos aquí es importante plantear que no son árabes, porque esa también es otra confusión, y obviamente esto va a ser parte del imperio turco. Eso es bien importante para la gente que está acá, porque los turcos no son árabes, pero se van a islamizar, o sea, tienen en común con los árabes de esta zona el Islam. Pero también en la zona de lo que es Palestina había muchos, podríamos decir, semitas que no eran islam, sino que eran cristianos, y esa gente va a ser perseguida durante la época del Imperio Turco y por eso se van a emigrar. Y ahí es donde van a llegar todos estos grupos a Chile. Que vienen con pasaporte turco. Vienen con pasaporte turco y la gente habla de los turcos en general, pero no son turcos, son palestinos, son sirios, son de distintas nacionalidades. Claro, porque ahí hay que pensar que en medio de, tú decías, claro, del Imperio Bizantino, durante ese periodo en el que el territorio de Palestina estaba bajo este mundo bizantino, es que se va a producir en el fondo la aparición o la llegada a estos territorios del mundo árabe después del surgimiento del Islam. O sea, efectivamente, Mahoma va a recibir la revelación, surge esta tercera religión monoteísta. La recibe en la piedra. Claro, esa piedra es súper importante. Claro, o sea, él va a ser ascendido al cielo desde una piedra, va a recibir la revelación de Alá y después baja y ahí comienza a recitar el Corán y todo el tema. Y entonces surge la religión islámica. Mahoma, hay que pensar que muere en el año 632 y el Islam rápidamente, de manera impresionante, va a lograr convertir, y además que hay que entender que el Islam es religión y política unida, entonces por lo tanto va a convertir y controlar a través de lo que son los distintos califatos el Medio Oriente, el norte de África. O sea, en menos de 100 años hay que recordar que los tenemos cruzando el estrecho de Gibraltar e invadiendo España, ¿no? Y entonces ahí es que se produce, en el fondo, la llegada de este mundo árabe y se produce la islamización de estos territorios. Y efectivamente, tiempo después, aparecen los turcos, primero lo que tú decías, los selyúcidas, y después los turcos otomanos, que pasan a controlar la zona de Palestina en 1516. Y queda ese territorio bajo el control de los turcos de ahí hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Exacto, 1918. Claro. Y entonces, esa es la realidad de los territorios hasta... O sea, no hubo Estado de Israel, no hubo Estado palestino. Claro, pero mientras tanto, lo que hay que comprender es que en medio de esta diáspora de los judíos por distintas partes del mundo, efectivamente van a ser perseguidos. Sí, ahí es bien importante porque para poder buscar la justicia de la causa judía hay que entender lo que sucede después del año 70, que en esta diáspora en todas partes se van a instalar y van a ser siempre perseguidos, particularmente porque yo siempre digo que las razones de la persecución va a ser que a los judíos siempre les va muy bien económicamente y sin duda el motor más profundo de, podríamos decir, de la acción humana es uno de los motores, es la envidia, al punto que cuando tú analizas, por ejemplo, los 10 mandamientos de la tradición judeo-cristiana, pero
analizas también, porque esos 10 mandamientos, que son el mínimo de convivencia social, digámoslo así, están no solo en la religión judía y cristiana, digamos del Antiguo Testamento, que lo compartimos, Claro. pero también están en otras religiones. Pero si nos vamos a los 10 mandamientos, se plantea en 2 mandamientos no robar. No robarás, y el último es no codiciarás los bienes ajenos. O sea, es tan fuerte esa pulsión que va a llevar que en la historia muchos estén dispuestos a matar, a perseguir, con tal de quedarse con los bienes ajenos. Entonces los judíos van a ser perseguidos, van a ser expulsados, van a ser tolerados en algunos minutos en distintos lugares, particularmente porque se van a dedicar, debido a las persecuciones, a cosas bastante fáciles, que sean fáciles de llevar, a la tranza de moneda, a los diamantes posteriormente, en fin. Y entonces, efectivamente, van a ser los banqueros, pero van a ser banqueros de créditos blandos. Y por lo mismo, y aquí es bien importante porque el crédito va a existir, es una cosa que se inventa muy temprano, y el crédito, el préstamo de interés, estaba permitido dentro de la iglesia lo que se llamaba el justo interés, ¿ya? Porque muy temprano, yo siempre digo, los maestros escolásticos ven que efectivamente el dinero pierde valor, y por lo tanto cobrar un interés, un adicional, es justo. Lo que estaba prohibido es el excesivo interés, que eso se llama usura. Pero en el caso de los judíos también, estaba prohibida la usura, pero el Deuteronomio dice, no le prestarás excesivo interés a tu hermano. Y a tu todos los hermano, demás, bueno, por supuesto. Y entonces se van a convertir en los créditos blandos, que efectivamente prestaban a los insolventes, y por eso mismo tenían que cobrar más interés, porque tenéis el riesgo que muchos no te paguen, ¿ya? Y entonces, claro, eso va a generar una animadversión. Por una parte, los gobiernos los van a necesitar porque el crédito siempre es necesario, pero por otra parte, los que están endeudados con ellos no los van a querer, ¿ya? Y por eso mismo, si uno mira el mundo medieval desde temprano, siempre están representados como en desconfianza, puestos en el infierno, con los demonios. O sea, va a haber una persecución constante. El propio Lutero habla de las mentiras de los judíos. O sea, la historia del pueblo judío es una historia de persecución, de expulsiones. Pensemos que en 1492 van a ser expulsados los sefardíes, porque se instala ahí un grupo que van a llegar a este lugar que se llama Safar, pero esos son sefardíes. Ellos mismos van a llamar a España Sefarad. Sefarad, y van a ser expulsados, digamos, y van a ser acogidos en otros lugares. Claro, y en España, de hecho, son expulsados porque para Isabel la Católica la unidad religiosa era uno de los pilares fundamentales de la idea que ella tenía, en el fondo, de esta monarquía universal y católica. Y entonces, claro, muchos se convirtieron, y sin embargo, se convirtieron, incluso tomaron nombres tremendamente católicos, Santa Cruz, Santa María, la idea es que se mostraran muy catoliquísimos. Claro, empieza a surgir la idea de que habían algunos que en el fondo no eran conversiones verdaderas, eran judíos judaizantes, y por lo tanto ahí es donde el Tribunal de la Inquisición hace su trabajo. Por supuesto, y en España va a existir el certificado de pureza de sangre hasta 1862. Claro. Ayer uno dice, pero ¿cómo? Y obviamente que va a haber un antisemitismo en muchas partes durante toda la historia, pero en particular un fuerte antisemitismo muy potente a finales del siglo XIX, particularmente porque se va a producir la democratización de la sociedad, la participación mayor. O sea, nosotros hoy día pensamos que la mujer, en el fondo el movimiento feminista que quería el derecho a voto, que era algo, yo estoy de acuerdo, totalmente justo, pero cuando la gente lo sitúa solo en la mujer no entiende bien el proceso, porque poquito antes de que la mujer pidiera el derecho a voto, los hombres tampoco votaban. Entonces se va a producir la democratización. Primero los hombres, luego la incorporación de las mujeres. Piensa en el caso de Francia. Napoleón III, cuando todavía no es emperador, cuando se presentan las elecciones, logra triunfar porque es la primera vez en la historia que se había establecido el voto universal para los hombres. Sí, y eso es, 1848. Sí, y efectivamente las reformas que se van a ir dando van a ser entre el 40 y el 60, básicamente para los hombres, y por lo tanto en el 60 aparecen los primeros movimientos que empiezan a pedir el voto femenino. O sea, ¿por qué estoy hablando de la democratización? Porque esa democratización también va a implicar en un periodo donde el laicismo comienza a entrar con mucha fuerza, el secularismo, empiezan a abandonar las religiones, y el secularismo va a abrir el camino al socialismo. Y esto es lo que va a imperar en la segunda mitad del siglo XIX, junto con la abundancia económica y podríamos decir la Belle Époque como concepto
concepto. Entonces muchos judíos que no son practicantes, van a incluso salirse de los guetos, van a irse a vivir, se van a cambiar los apellidos, algunos se van a hacer cristianos, se van a incorporar, pero van a hacer grandes riquezas. Y por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XIX va a haber una animadversión muy potente para el mundo judío. O sea, si nosotros pensamos en nombres emblemáticos que tienen que ver con esta causa, están, por ejemplo, los Rothschild. Los Rothschild van a hacer fortuna después de la guerra napoleónica, y efectivamente se van a terminar siendo nobles en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, uno de los varones de Rothschild va a ser uno de los personajes que va a ayudar un poco a esta situación que tenemos hoy día, porque junto con esto hay que decir que en 1870 va a haber un caso particular que van a degradar a un capitán, digamos, en el marco de la guerra franco-prusiana, pero por el hecho de ser judío, no porque realmente haya cometido los crímenes que le acusaban. El caso y ahí, de Dreyfus. El caso Dreyfus, en el cual Émile Zola va a reclamar. Y eso va a implicar que aparezca otro periodista que era, en el fondo, Theodor Herzl, que va a tener la idea de fundar el movimiento sionista, que va a decir que en el fondo los judíos nunca van a poder estar tranquilos hasta que no tengan un Estado judío. Y esta idea del Estado judío va a estar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en este contexto, va a ir creciendo, pero la verdad es que no era necesariamente Palestina. Ellos querían cualquier lugar. Claro, de hecho, hay un proyecto en lugares. Siberia, que uno dice, o sea, hasta Siberia. Sí, o sea, lo que nadie Siberia, quería, a ellos también les servía. Uganda, Madagascar, Argentina. Claro. O sea, la cantidad, varios proyectos africanos, Madagascar, en fin, Tasmania. Pero la verdad es que... Sí, pero dentro del sionismo había una corriente que quería que fuese Palestina porque era la tierra prometida. La idea del monte Sion. Y ahí entra precisamente Rothschild, porque justamente por persecuciones y pogroms que se están dando en el Imperio Ruso, donde judíos ashkenazis están siendo perseguidos, él comienza a comprar tierras para acoger a estas personas que estaban siendo perseguidas en Palestina. O sea, ponerlos en Palestina. Claro, efectivamente. Y entonces, bueno, la cosa comienza a... Pero espérate. Tenemos que ir a comerciales. Vamos a comerciales, porque lo dejamos justo ahí. Perfecto. Y así volvamos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, con la Barbarita hablando del conflicto árabe-israelí y todo el conflicto que podríamos decir hoy día palestino-israelí también, porque son las dos cosas, y cómo esto se va dando. Y estamos precisamente en el marco del Imperio Turco, las persecuciones de los judíos, específicamente en ese momento en el Imperio Ruso, y por lo tanto el barón Rothschild y otros judíos de alto patrimonio comprando tierras en Palestina bajo esta idea del sionismo, que buscaban cualquier lugar en un Estado judío, pero que el sueño era Palestina. Claro, y comienzan a llegar al territorio de Palestina, y desde muy luego comienzan a darse ciertos enfrentamientos. Lo cierto es que los palestinos, muchos de ellos vendieron territorio, pero otros comenzaron a darse cuenta de que la llegada de los judíos podía tener ciertas implicancias, y comienzan poco a poco a darse ciertos roces que van a ir aumentando, podríamos decir, en el grado de violencia con el paso del tiempo. Y en ese contexto va a ser clave lo que ocurre durante la Primera Guerra Mundial. Porque el Imperio Turco Otomano era un imperio en ese momento que era conocido como el enfermo de Europa. Todos saben que ese imperio iba a derrumbarse, iba a caer, y las grandes potencias, los imperios en ese momento, sobre todo el Imperio Ruso, querían quedarse con la mayor parte. Y por lo tanto se dan cuenta de que lo mejor era mantener a este enfermo vegetando, pero que no muriera todavía. Y se van a dar una serie de conflictos desde la guerra de Crimea, después la guerra ruso-turca de 1878-1879, que van a implicar que el imperio turco va a perder
prácticamente todos los territorios que tenía la zona de los Balcanes. Y cuando eso ocurre, los turcos, va a surgir al interior del Imperio Turco un grupo que se llaman los jóvenes turcos. Después de ahí, de hecho, va a surgir la figura de Ataturk y después la independencia. Mustafa Kemal Atatürk. Claro. Estos jóvenes turcos que van a empezar a pensar de que ya que han perdido territorios, que están perdiendo fuerza, la mejor manera como de reorganizarse era aliarse, podríamos decir, o tratar de contentar a los árabes al interior del imperio e incluso llegar a haber establecido una especie como de monarquía dual, una cosa como así como el imperio austrohúngaro. Sin embargo, los árabes estaban viviendo una especie como de desencanto. Claro, de desencanto al interior del imperio turco y por lo tanto van más por la idea de el resurgimiento de sus propias tradiciones, de su propia lengua, de su propia cultura y por lo tanto como que rechazan esta situación y ese va a ser el momento que cuando estalla la Primera Guerra Mundial van a ser los británicos los que a través de la figura de Lawrence de Arabia van a convencer en el fondo a los árabes. Lawrence de Arabia, muy conocedor de los territorios, lo mismo que la Gertrude Bell, va a ser muy amigo de Faisal, que es uno de los miembros de la familia hashemita, que eran los más importantes dentro del mundo árabe. Y en el fondo va a acordar con este Faisal el apoyo de los árabes con el compromiso de los británicos de que una vez terminada la guerra les iban a entregar territorios para conformar una gran nación árabe que iba a incluir Palestina, Siria, Jordania, Líbano y que iba a tener capital en la ciudad de Damasco. ¿Ya? Eso era lo que se conocía como Al-Sham. Y bajo ese compromiso, efectivamente, los árabes van a levantarse en medio de la Primera Guerra Mundial en contra del dominio de los turcos. Por lo tanto, los británicos reciben esa ayuda y dan esa promesa. Pero por otro lado, también durante la guerra van a pasar dos cosas que son fundamentales para entender lo que ocurre aquí. ¿Van a encontrar petróleo? Claro, bueno, son tres cosas entonces. Van a encontrar petróleo y eso hace que los intereses de todos... Ahí estaban, podríamos decir, los ingleses, los franceses también, ¿no es cierto?, los rusos, diciendo ya, esto va a ser para ti, esto va a ser para mí, nos vamos a dividir así. Y entonces hacen un acuerdo secreto en medio de la guerra que se conoce como el acuerdo de Sykes-Picot, pero también había un ruso en el acuerdo. Sí, pues. Lo que ocurre es que en Rusia, hay que recordar que, claro, en Rusia en 1917 estalla la revolución y va a ser Lenin el que va a dar a conocer este acuerdo secreto que es el acuerdo Miren lo que están haciendo. Miren lo que están haciendo los occidentales. Y efectivamente, lo que estaban haciendo era dividirse el Medio Oriente en zonas de influencia. Y entonces una parte del Medio Oriente iba a quedar bajo la influencia de Francia y la otra bajo la influencia de británica. Palestina, de hecho, bajo un mandato británico. Y en tercer lugar, la Declaración Balfour, que es la declaración que efectivamente entrega el ministro de Relaciones Exteriores británico precisamente a el señor Rothschild, donde le dice una cosa de 4 líneas, no es más, pero esas 4 líneas van a cambiar la historia de manera bastante radical, donde sin comprometerse, porque 100%, dice que el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos la formación de un hogar nacional judío en Palestina, pero eso sin manteniendo a la gente, sin pasar a llevar los derechos de la gente que habita ahí y tampoco mermando los derechos de los judíos que habitan en otros lugares, básicamente. Tal cual. O sea, en el fondo dice un hogar nacional y no dice nada más. Y entonces, claro, esas tres cosas juntas hacen que, los británicos prometen muchas cosas a muchos. Claro, ahí podríamos decir que los británicos van a complejizar aún más esta situación porque van a prometer literalmente lo mismo a los dos. Claro. En rigor. Le prometen lo mismo a los dos. Y además habían acordado con Francia que se iban a repartir los territorios y eso fue lo que finalmente quedó consagrado en el Tratado de Versalles. Claro, entonces podemos decir que el año 19, después del Tratado de Versalles, tenemos un protectorado británico que hay que decir que los británicos van a ser bastante más
más calmos con respecto al mundo judío, porque también dentro ya la época victoriana, eduardiana, en el Reino Unido, los judíos estaban tremendamente insertados, era de los países menos antisemitas. Si uno piensa posteriormente, durante las crisis de los años 30, ya cuando Hitler toma el poder, muchos judíos se van a ir, los británicos organizan los llamados Kindertransport, en fin, va a haber una serie, como llaman los judíos, de righteous, en el Reino Unido, pero si lo pensamos para atrás, Benjamin Disraeli fue primer ministro de la Reina Victoria, era un judío, la Sarah Bernhardt, en fin, muchos personajes tremendamente conocidos. Los Rothschild habían logrado elevarse a la nobleza. Entonces, efectivamente, los judíos en el Reino Unido tenían un pasar en un contexto tremendamente antisemita, bastante más holgado, podríamos decir. Claro. Y por lo mismo, el protectorado británico para ellos va a andar relativamente bien. Pero va a haber guerras en esa época. Precisamente el 36 al 39 se va a pelear una guerra en la que básicamente son estos adelantos de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, que también se van a dar en el Medio Oriente y particularmente en Palestina, donde se van a ir tomando bandos ya de color, de tinte político, ideológico, que se van a manifestar después. Claro. Y la cosa, bueno, termina por complicarse y por decantarse hacia la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por supuesto, hay que pensar que el año 33 va a llegar Hitler al poder, la represión de los judíos ya no va a ser simplemente publicitaria, podríamos decir, sino que de la propaganda se va a pasar a la acción. Y por lo tanto, el año 35 son las leyes de Nuremberg, donde pasan a ser ciudadanos de segundo orden, va a tener que cambiarse los nombres, usar la estrella de David, y digo segundo orden porque van a dejar de tener los mismos derechos. Hay ciudadanos de una clase y ciudadanos de otra. Muchos se van a ir, sí, muchos se van a quedar. El 38 comienzan las acciones violentas, el 39 ya está la guerra y por lo tanto comienza una política primero de guetización, de reguetización, porque habían salido los guetos, ahora es volverlo a poner en los guetos. Y desde el año 41, ya con la invasión, en la medida que avanzan hacia la Unión Soviética, va a incrementarse, porque de la guetización se va a pasar al concepto de los campos de trabajo, y de concentración, porque hay campos de concentración que son de trabajo y otros que son de exterminio, literalmente. Pero el exterminio, la solución final ya es el año 41 y evidentemente cuando termina la guerra el mundo entero se va a enterar de lo que fue el Holocausto. Claro, y con eso ya tienen el piso moral, podríamos decir, a nivel internacional. Exactamente, porque se comienza a ver como efectivamente una necesidad de que el pueblo judío tuviera un Estado donde pudieran vivir en paz y que se terminaran de una buena vez, en el fondo, todo lo que eran lo que había sido o sea, todas las persecuciones históricas y lo que había sido el horror del Holocausto. Y entonces ahí la recién creada ONU es la que comienza a analizar la situación y va a señalar que, basado en razones bíblicas, históricas y culturales, en el fondo, se ve en el fondo que este hogar nacional judío tenía que estar en el territorio de Palestina. Y ahí propone la partición del territorio de Palestina y la conformación de dos estados, un estado árabe y un estado judío, y una administración internacional para Jerusalén y la zona de Belén. Porque claro, Jerusalén, la ONU lo tenía claro, que Jerusalén iba a ser siempre un dolor de cabeza y lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque la verdad es que ahí no se ve cómo poder solucionarlo. Y eso ocurre, esa era la resolución. Finalmente la ONU va a hacer una resolución que va a ser aprobada, que es la resolución 181 en noviembre del año 47. Los territorios todavía estaban bajo el mandato británico que va a terminar en mayo del año 48, y el día 13 de mayo termina el mandato británico, y el día 14 de mayo David Ben Gurión va a proclamar la creación del Estado de Israel. Porque efectivamente los sionistas aceptan este plan de partición de la ONU, pero los árabes no. Y eso porque el plan de partición, en el fondo, le entregaba a los judíos el 55% del territorio y a los árabes el 45%. Muchos señalan que la mejor parte del terreno se le entregaba también a los judíos, la parte por donde va el río Jordán, que es fundamental en aquellos territorios. Y entonces, claro, los árabes se sienten muy menoscabados en lo que fueron esas negociaciones. Y eso es lo que provoca que al día siguiente de la declaración... Israel va a ser atacado
Por eso es importante aclarar que era conflicto árabe-israelí, porque va a ser atacado por todos los países árabes, Claro. por Egipto, por en el Siria, fondo Siria, Líbano. Jordán. Claro, que eran todos territorios, hay que entender que eran todas estas naciones que estaban en el fondo recién conformándose los territorios del Medio Oriente, o sea, no en el caso de Egipto, pero los territorios del Medio Oriente, los que habían quedado bajo Sí. protectorado británico francés, recién también están en una situación sumamente inestable. Y por lo tanto, se van a dar cuenta, y eso va a ocurrir inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, se van a dar cuenta de que era necesario que ellos se unieran, porque efectivamente todas las promesas que se le habían hecho nunca se habían cumplido, y entonces en el año 45 se crea la Liga Árabe. ¿Ya? Y ahí comienza a tener un papel preponderante, y va a ser como el líder Egipto, Sí, es claro. un poco el que va a liderar el asunto. Por otro lado, en el año 47 surge un partido político que es el partido Baas, que surge en Siria. Su fundador es Hafez al-Assad, el padre del actual claro. líder de Siria, que es un partido nacionalista, laico, Socialista. pero socialista. Y efectivamente de ese partido va a comenzar a surgir la idea del panarabismo, es decir, que en el fondo los árabes debían estar todos unidos, ¿ya? Para lograr, en el fondo, producto de esa unión, hacer prevalecer los intereses del mundo. Ahí es interesante porque es un partido nacionalista, socialista, pero también hay que entender que durante la Segunda Guerra Mundial varios de esos países y de esos líderes estuvieron aliados con Hitler. Claro, pues, o sea, hay que, en el caso de Irán, yo creo que uno de los casos más notorios, porque el último Shah de Irán, que es Mohammad Reza Pahlavi, precisamente se convierte en el Shah, producto de que a su padre, que es Mirza Reza Pahlavi, lo sacan del poder, producto de que estaba muy cercano a Hitler, tenía en su escritorio una fotografía autografiada del Führer. No, Y ¿qué esa va a eso? ser la razón por la cual fuera y ponen a este Muhammad, que bueno, va a ser el último de los Shah, porque ese es el que le estalla la revolución islámica en el año 79. Es casado con la Faradía. Casado, sí, pues, Sí, algún día podríamos hablar de Muhammad. Sí. Me gusta mucho esa historia. Sí, pues, 3 bellas mujeres tuvo, no solo la No, Faradiva. estupenda. Sí, pues, la Increíble. Faucia de Egipto, No, la Faucia es la más regia, La o sea, más de linda. Hollywood. Preciosa, sí. Después la Soraya Esfandiari, que es la que ¿cómo se llama? Le dice, no le di un hijo, pero sí le di el corazón, porque él la repudia producto de que ella no le da descendencia. Y después, en tercer lugar, se casa con Faradiva. No, increíble. Sí. Bueno, pero efectivamente aquí había ya política cocinándose, entonces va a haber esta primera invasión que finalmente Claro. Israel lo va a repeler. Claro, en el año 48 atacan, pero finalmente, y eso es lo que va a ocurrir en todas las guerras, o sea, finalmente Israel logra vencerlo. Claro, Y o sea, eso, podríamos decir que en el fondo se forma el Estado de Israel, inmediatamente los países árabes reaccionan y van a haber varios conflictos, entre ellos está en el fondo lo que se va a conocer como la guerra, en el fondo está la guerra de los 6 días, está la guerra del Yom Kippur. claro, primero esta que es la del 48. Sí. La consecuencia de esta es que se inicia para los árabes lo que ellos llaman la Nakba. Y eso significa que alrededor de 750.000, 800.000 palestinos deben salir del territorio, son expulsados. No, y ahí es bien paradójico todo, porque podríamos decir la formación del Estado de Israel terminó con la diáspora judía, pero va a iniciar lo que es la diáspora palestina. Claro, el éxodo de los palestinos. Sí, pues, Impresionante. es impresionante. Y David Ben Gurión, que era quien funda el Estado de Israel, lo tenía clarísimo. La única manera, porque hay que entender una cosa, para los judíos es fundamental mantener esos territorios y ojalá la mayor cantidad de territorios, porque tienen que asegurar que van a tener su nación en el caso de que los judíos en alguna parte del mundo Sean vuelvan perseguidos. a ser perseguidos. No, por supuesto, y además que cualquier judío que va a Israel puede Claro, obtener la nacionalidad y exactamente. Y entonces, en el fondo es claro, la tierra. Y entonces la única manera de poder controlar, o sea, si tú pensaras en un estado que fuera un estado con las dos nacionalidades, la única manera de poder controlar el territorio es que los judíos fueran mayoría. Y en ese momento los judíos representaban solo el 13% de la población. Bueno, pero vamos y volvemos en unos minutos. Agricultura TV.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo con la Barbarita, hablando de precisamente el conflicto árabe-israelí, y ya estamos más cerca de lo que está sucediendo. O sea, Sí. tenemos el Estado de Israel, ya ha estallado la guerra del 48, Israel va a hacer crecer un poco los territorios en relación a lo que la ONU le había entregado el año 47. Claro, y además Cisjordania y Gaza, que son los territorios que le quedan a los palestinos, quedan ocupados por Egipto, Gaza y Cisjordania por Jordania. O sea, no hay Estado palestino. Después se va a producir la crisis del Canal de Suez, porque surge la figura de Gamal Abdel Nasser, que va a ser una figura importante dentro del panarabismo. Nasser nacionaliza el Canal de Suez y ahí lo invaden Egipto, una británicos. coalición de británicos, franceses e israelíes. Nasser va a perder en la guerra, pero va a ganar en el sentido de que quedó logra con el Canal de efectivamente nacionalizar el Canal de Suez, y eso tiene consecuencias importantes, producto de que, claro, le cierra el paso a Israel por el canal. Y Nasser, tras la guerra, se levanta como el gran líder del panarabismo y además se va a acercar a la Unión Soviética. Y ahí ya queda absolutamente claro en esa guerra que el mundo había cambiado, que Europa había dejado de ser uno de los focos de poder en el sistema Y internacional. ahora está Estados Unidos, la Unión Soviética, y se comienzan a alinear de acuerdo y los países a se cada comienzan, uno. exactamente. Entonces, por un lado, vamos a tener el apoyo de Estados Unidos a Israel y los países árabes en general se van a ir hacia La Unión el Soviética. apoyo de la Unión Soviética. Después de eso vamos a tener la Guerra de los 6 días, cuando Israel señala que lo van a atacar. que lo van a atacar, sobre todo por los movimientos de Nasser, y decide atacar de manera imprevista en una guerra que va a durar solo 6 días, ¿ya? En los cuales Israel va a tener un triunfo, o sea, va a ser avasallador, ¿ya? Porque no solo va a tomar el control de Gaza, de Cisjordania, sino que también va a tomar el Sinaí a Egipto y los altos del Golán a Siria. Y entonces, claro, la guerra esa cambia completamente el mapa, podríamos decir, del Medio Oriente. Y ahí, entonces, como respuesta de eso, los árabes comienzan a darse cuenta de que era necesario estar más organizados, porque los propios árabes, la propia desunión del mundo árabe ha hecho o ha permitido en el fondo que la causa palestina vaya perdiendo fuerza. Y entonces eso es lo que explica que surja por una parte la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que surge primero de la mano o bajo el control de Nasser, y por otro lado, ¿ya? Aparece la figura de quién va a ser el gran líder de la causa palestina, que es Yasser Arafat, que se encontraba en el exilio en Kuwait, y ahí él forma el partido, podríamos decir, o guerrilla, que es Fatah. Y tras la guerra de los 6 días, ¿ya? Tras este triunfo de Israel, es que Fatah y Yasser Arafat, en el fondo, toman un poco el control de la OLP. Sí. Y la OLP, a pesar en el fondo de que supuestamente tenía esta labor de representar la causa palestina, tenía como principio declarado la eliminación del Estado de Israel. Claro. Y entonces, a pesar del triunfo de la guerra de los 6 días, la década del 70 va a ser tremenda para Israel, porque este grupo va a ser una serie de atentados de tipo terrorista. Esta es la época que se tomaban los aviones y que después cambiaban. O sea, de una rehenes. espectacularidad. Hay películas en TV, por ejemplo, Sí. o sea, que uno dice cómo esta organización lograba secuestrar del aeropuerto de París 4 aviones. No, increíble. O sea, desviarlos a los países aliados. Los Juegos Olímpicos también hay películas. También claro. Cuando efectivamente raptan a 11 deportistas y que después resultan los matan. Claro. Una cosa tremenda. Sí, tremendo. Y además, en la década del 70 se va a producir, muere Nasser, y en Egipto inicia el liderazgo de Sadat. Anwar al-Sadat. Y Sadat dice, bueno, hay que resarcirse de lo que fue la guerra de los 6 días, y decide hacer un ataque, claro, en el año Esa es la guerra del Yom Kippur. La guerra del porque Yom lo Kippur. hace precisamente en el momento de la fiesta del perdón, y por lo tanto tiene cierta similitud con lo que está pasando hoy día, un poco que Habían pasado 50 años del Yom Kippur, era octubre del año hoy día, 73, claro. Este ataque fue el día 7 de octubre, y era una fiesta religiosa cuando los judíos están en el fondo en medio de la celebración. Claro. Así que tiene mucha semejanza. Pero bueno, en la guerra del Yom Kippur, que claro, finalmente fue también terrible, los judíos pensaron hasta en el uso de armas atómicas. Claro, de armas nucleares. Finalmente los judíos lograron
en el fondo, ganar también esa guerra. Y entonces cuando gana Israel esa guerra, la verdad es que el mundo árabe se da cuenta de que ya no iba a ser posible hacer desaparecer el Estado de Israel. Y por otro lado, Israel también dice, bueno, es mejor buscar aliados, divide y vencerás, y entonces... Se divide el mundo árabe, particularmente porque Egipto termina reconociendo, el primer país árabe que reconoce claro, al Estado de Israel. Anwar al-Sadat se aleja de la influencia de la Unión Soviética y decide reconocer y firmar, en el fondo, la paz con Israel. Es el primer Estado árabe en hacerlo. Y entonces esa va a ser la razón por la cual surge... Anwar al-Sadat va a ser asesinado, de hecho, por un extremista islámico. Y esa es la razón también por la que surge el grupo Hamas. Y el grupo Hamas surge como un brazo, como una derivada de lo que era el grupo Hermanos Musulmanes, que era un grupo terrorista que funcionaba en Egipto. Y el grupo Hamas es un grupo considerado terrorista por gran parte del mundo y que es el responsable del ataque de este mes de octubre. Y resulta que a pesar de los intentos de paz que se van a producir después, el propio Yasser Arafat va a firmar los acuerdos de Oslo con Rabin, donde en el fondo paz por territorio. Arafat va a en el fondo dejar las armas, dejar los atentados que organizaba la Organización para la Liberación Palestina a cambio de que le devolvieran los territorios de Cisjordania y de Gaza. Lo que en realidad no va a ocurrir. La Organización para la Liberación Palestina, la verdad es que va a poder dominar alrededor del 3% del territorio y no van a parar nunca los asentamientos judíos, sobre todo en la zona de Cisjordania. Así que la verdad es que los acuerdos nacieron, a pesar de que se ganaron el premio Nobel, nacieron muertos. Y Rabin va a ser asesinado también. Por un fanático judío. Entonces, por un fanático podríamos judío. decir... precisamente en Egipto va a ser muerto el presidente por un fanático islámico y por otro lado Rabin va a ser muerto por un fanático judío. Claro, lo que te demuestra dentro de las mismas no hay interés de... Claro, exactamente. Lo que te demuestra que los grupos extremistas en ambos bandos hacen prácticamente imposible acuerdos de paz que sean viables. Y estos hombres terminan pagando con su propia vida. Y eso es lo que finalmente explica que en el año 2004 muere Arafat y ya ahí asume Mahmoud Abbas, que la verdad ha tenido un liderazgo bastante malo, y eso es lo que explica que en el fondo el territorio palestino esté dividido en dos. Claro. La franja de Gaza en manos de Hamas y Cisjordania en manos de Al-Fatah. Se van a realizar, de hecho, elecciones en el año 2006 y en Gaza va a salir ganador Hamas. O sea, gobiernan. Gobiernan, exactamente, gobiernan, porque para parte del mundo palestino, lo que es Fatah, en el fondo, es un partido que, acusados de corrupción, además, que no han sabido sacar adelante y que la verdad es que con esa política de conciliación con Israel no han logrado absolutamente nada para la causa palestina. En cambio, este grupo Hamas ha hecho una serie de atentados terroristas a lo largo de los años. Y entonces sorprende al mundo ahora en octubre con este ataque en el que logran la franja de Gaza. Más hay que entender que es un territorio que son 42 kilómetros, que tiene de largo 12, entre 6 y 12 de ancho, que está completa y absolutamente controlado por Israel, porque Israel van a construir, está amurallado, claro. Que tenían permisos, es importante decir, varios que habitaban ahí tenían permiso para pasar el muro por la frontera hacia Israel porque tenían una visa especial de trabajo, claro. Y eso también explica mucho que hayan podido permear esa frontera a través de ese sistema, y por eso hoy día también todo eso está absolutamente cerrado. Hoy día están absolutamente, hay solo dos pasos para salir de la franja de Gaza, uno hacia Israel y el otro hacia Egipto, y los dos están completos y absolutamente cerrados. Porque no los quieren, digamos, tampoco recibir, porque eso también es importante plantear, porque uno dice, el drama humano que se está viviendo ahí es tremendo, pero nadie los quiere recibir por múltiples razones, particularmente porque además están vinculados con este mundo terrorista y por lo tanto el caso de Egipto no quiere recibir a Hamas porque tiene además una vinculación con los hermanos musulmanes, claro, y que podría ser un problema para ellos después. Y en fin, además... Claro. Sí, entonces, claro, se produce este atentado. Uno se puede preguntar cómo es posible que este grupo Hamas tenga los recursos, tenga la inteligencia para poder organizar el atentado cuando Israel
ya tiene al Mossad, y Israel es de los estados, en el fondo, donde la seguridad es uno de sus pilares fundamentales. Claro, y ahí hay un tema bien interesante, porque efectivamente estos atentados va a hacer que el gobierno de Netanyahu finalmente reaccione, y el mundo entero va a considerar que es justo que reaccione. Pero en todos los casos, porque aquí hay teorías que podrían decir, bueno, sabía, no sabía. Si sabía, es culpable, y si no sabía, también es culpable. Porque sería digamos, una falencia a esa... Una falla, claro. Claro, si piensa que cuando fue la guerra del Yom Kippur cayó el gobierno de la Golda Meir. Exacto. Por lo tanto, ahora muchos piensan que el gobierno de Netanyahu, que además le costó... Ya le costó había tenido mucho armar gobierno. Sí, Sí. ya había tenido una tenía serie de líos protestas, una serie de protestas meses antes, producto de lo que estaba intentando hacer con el Poder Judicial. Le costó mucho conformar gobierno, tuvo que incluir a los grupos más extremistas dentro del sionismo, y por lo tanto también acusado de delitos de corrupción, por lo tanto en una postura muy débil. Sí, y entonces poco piso. muchos piensan que va a ser el fin del gobierno de Netanyahu. Netanyahu va a pasar a ser recordado como el que tuvo ese tremendo fallo de seguridad que provocó la muerte de 1.400 personas y 220 rehenes, de los cuales hoy día ya no se sabemos, sabe. No sabemos. Algunos ya sabemos que murieron, muertos, pero no sabemos. No se sabe. Y probablemente es poco probable que puedan salir con vida. Y entonces la respuesta era evidente: ni electricidad, ni agua, ni luz, y comienzan los bombardeos a la franja de Gaza, y posteriormente, hace como 2 semanas, las operaciones terrestres. Las operaciones terrestres que intentan limpiar y barrer y acabar con todos los miembros de la organización de Hamas. El gran drama humano es que ya van más de 11.000 muertos. Tremendo. De esos son alrededor de 4.600 niños, y que en los últimos días lo que hemos visto es que se están bombardeando hospitales y escuelas. La razón de eso, bueno, hay en algunos medios de comunicación... Sí, hay algunos que dicen que no son, en el fondo, que son los propios terroristas, por Claro. una parte, y otros que plantean que es Israel, y en el caso de los que plantean que es Israel, la explicación tiene que ver con que debajo están los túneles, y precisamente porque a nivel internacional se plantea que no se pueden bombardear ni colegios, Claro. ni hospitales, los túneles están precisamente Pero debajo pero de... tiene toda la lógica, pues. Bueno, tiene toda la lógica, ¿dónde toda me la esconde lógica. ahí? Pues? Claro, ahí te escondes. Entonces, se está produciendo ese horror. Han Tremendo. permitido la entrada de ayuda humanitaria. No, ya esto súmale pero- que no la gente no lo tiene tan claro, pero uno empieza a pensar geopolíticamente y tú dices, bueno, ¿quién gana con estas guerras? ¿Ya? Entonces tú dices, a ver, hoy día estamos todos mirando a Palestina, al sector de Palestina, a los muertos precisamente, y todo el drama humano que se está viviendo ahí, pero dejamos de mirar Ucrania, y la dejamos de mirar como que ya no existiera. Entonces Putin debe estar feliz. Entonces la gran pregunta, Putin, que está tan feliz con que ya no lo miren, ¿no tiene alguna injerencia? Y ahí uno se da cuenta de que efectivamente hay mucha política. Hay mucha política. ¿Y qué es lo que podría pasar si este conflicto escala y si entra en este conflicto Hezbollah. Irán o, claro, la milicia allí del Líbano, que es Hezbollah, que, o sea, los Hamas son como guaguas en pañales comparado con lo que es Hezbollah. O sea, ahí la cosa Sí. se complicaría muchísimo. Entonces uno Claro. se puede preguntar, bueno, ¿qué busca Hamas? Bueno, en primer término, ¿qué es lo que buscaba Hamas? Parar, detener el acuerdo que iban a con firmar con Arabia Saudita. Pero sí, Irán básicamente quería claro, también evitar, o sea, claro. Irán, el acuerdo con Arabia Saudita, claro. Exactamente, entre Israel y Arabia Saudita. Hay que pensar que Arabia Saudita es el principal enemigo de Irán porque son Por los eso, líderes por eso, del por eso. sunismo. Ahí están los intereses de Irán, lo que quise plantear Claro. un poco, están los intereses de Putin, están Claro. los intereses de Irán, que además, obviamente, uno dice de dónde sacan la plata, te De queda ahí. más claro echarle Claro, agua. Claro. Entonces eso como causa inmediata, y efectivamente por lo menos lograron detenerlo. Y luego, bueno, mostrarse como los verdaderos representantes de la causa palestina, que al menos sí hacen algo, no así, lo que es Fatah. Y además, jamás sabía que la respuesta de Israel iba a ser brutal, como está siendo, porque efectivamente con el terrorismo no se pacta, con el terrorismo no hay vuelta, o sea, el terrorismo claro. es terrorismo, y por lo tanto la respuesta iba a ser tremenda, y eso jamás lo sabía. El costo es elevadísimo, sí, pero esto les da a ellos también, en el fondo, el hecho de que el mundo vuelva los ojos hacia Palestina, buscar tal vez el apoyo del mundo árabe y un poco la denuncia de los horrores que se están cometiendo hoy día y que son responsabilidad del Estado de Israel.
¿Cómo va a terminar esto? La verdad es que se ve muy difícil una salida del conflicto por muchas razones, porque Israel tendría que devolver territorio, porque se tendrían que terminar los asentamientos judíos, pero uno también, ¿cómo le pides a los judíos de los kibbutz que abandonen los lugares donde han hecho florecer el desierto? O sea, hay muchos factores que hacen muy difícil pensar Una solución. en una solución. Y sobre todo Jerusalén, que hay que recordar que es la ciudad santa, para católicos, para judíos y para musulmanes. Y ahí tal vez el tema de esa roca, de la que decíamos que ahí está la mezquita, que es la que tiene la cúpula dorada, hasta todo esto a escasos metros, el muro de los lamentos, el santo sepulcro y la mezquita donde está la piedra. Y en esa piedra no solo se dice que de ahí ascendió Mahoma, sino que también es la piedra donde Abraham tendría que haber sacrificado a su hijo Isaac. No, impresionante. Bueno, pocas posibilidades de solución. Nosotros aquí lo que intentamos es plantear un poco la perspectiva histórica para poder comprender, sacando un poco cosas en simple. Aquí hay mucha política y ciertamente las víctimas son civiles de ambos bandos. Esto es un drama de nivel mayor, particularmente porque la guerra siempre es un drama. Y más allá de que lo veamos por televisión y que veamos niños morir, mujeres, siempre ha sido la guerra así. Sí. Lo que pasa es que hoy día la vemos mediático Sí. y por lo tanto sentimos de un modo distinto, pero cuando hacemos perspectiva, efectivamente hay que entender que la guerra es un drama. Y la próxima semana yo creo que sigamos hablando de guerra, pero tenemos que hablar de Napoleón, porque se viene la película de Ridley Scott. No puedo creer. Sí. No, increíble. Y ahí una de las cosas que plantea Ridley Scott es que Napoleón es un equivalente a Stalin y a Hitler. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, a ver, proporcionalmente en las guerras napoleónicas murió más gente que en la Segunda Guerra Mundial, lo cual es realmente increíble. Así que bueno, el drama humano, parece que el ser humano nunca aprende y las guerras siempre van a Inherente. estar presentes. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que haya sido clarificador esta conversación y que de alguna manera nos permita reflexionar sobre la naturaleza humana y este punto que hablamos de naturaleza caída y que lamentablemente las guerras siempre van a estar. Así que espero que tengan un buen sábado y nos vemos la próxima semana.